Bueno, veamos ahora algunos problemas utilizando lo que son los máximos y mínimos. Planteemos lo siguiente. Un fabricante de cajas de cartón desea construir a partir de hojas cuadradas que miden 12 decímetros por lado, 12 de cada lado, cortando cuadrados iguales en las esquinas para poder ensamblar las cajas. Queremos encontrar la longitud del cuadrado que se debe recortar en cada esquina para que la caja tenga el mayor volumen posible. Bueno, pues eso lo podemos idealizar de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo aquí una hoja de cartón. A partir de esta hoja de cartón yo voy a construir la caja. Por ejemplo, si ustedes ven la hoja en este momento, la hoja no tiene volumen. Pero si yo le hago una serie de dobleces, voy a generar el volumen. Por ejemplo, si yo doblo esto así, y esto por acá, y esto por acá, de alguna manera yo voy a generar ese volumen. No sé si lo alcanzan a apreciar. Lógicamente, se pide la longitud de estos cuadrados que hay que recortar, para poderlas ensamblar, porque si yo la quiero ensamblar así, no es posible. Tengo que hacerle un corte y un doblez para que la caja se pueda ensamblar en las esquinas y se pueda armar. Pero ¿están ustedes de acuerdo conmigo en que partí de una hoja plana y mediante una serie de dobleces fui generando un volumen? Bueno, pues eso es precisamente lo que se propone este problema. ¿Qué volumen se puede generar que sea máximo para construir esta caja? Bueno, yo no sé la dimensión del cuadrado que debo de recortar, porque ese es el objetivo que me están pidiendo, la longitud de este cuadrado que debo de recortar. Y es precisamente lo que queremos hacer en el problema. Yo parto de mi hoja plana, ¿verdad?, que mide 12 decímetros por lado, y tengo que encontrar las longitudes X y X de estos 4 cuadrados que están en las 4 esquinas para poder ensamblar la caja. Si yo observo, mi dimensión es 12, pero le tengo que quitar X. Esto se convertirá en ¿qué? 12 menos 2X aquí, 12 menos 2X acá. Y justamente con esas dimensiones se forma la base. 12 menos 2X por 12 menos 2X. Y por la altura, que va a ser la X que no conozco, que es lo que vamos a determinar. ¿Qué genero con eso? La posibilidad de construir un volumen. Si la base es cuadrada, es el largo por el ancho y por la altura. Eso me dará el volumen. 12 menos 2X por 12 menos 2X y por X. Ya sabemos, un binomio al cuadrado me da esto, por X me da esto otro que está acá. Esta es mi función del volumen y es una función B, que es el volumen, en función de X, que es la variable independiente, que es esa longitud. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a derivar. Derivamos el volumen. La derivada de esto, 12X cuadrada, la derivada de esto, menos 96X, la derivada de esto, 144. Vamos a igualar a 0 y resolver la ecuación para obtener los valores críticos, ¿sí? Mi derivada es esto, la igualo a 0, aquí está. Como todo es divisible entre 12, divido toda la ecuación entre 12 y me queda algo muy sencillo, x cuadrado menos 8x más 2 igual a 0, que ya sabemos factorizar. Esto es x menos 6 por x menos 2, que me da una solución igual a 6, la otra solución igual a 2. Ahora vamos a ver cuál es la que nos conviene. Calculo ahora la segunda derivada de la función. 12 por 2, 24x, menos 1 por 96, 96. Y en esta segunda derivada sustituyo los valores críticos que hemos encontrado. Cuando x es igual a 6, 24 por 6 menos 96, es decir,
f' de 6 es esto, que me da igual a 48. 48 tiene signo positivo, es mayor que 0. Este indicador me dice que para este valor x igual a 6, se tiene un mínimo. Cuando x es igual a 2, lo sustituimos en la función de la segunda derivada. Eso me da que es igual a menos 48, que tiene signo negativo. De acuerdo a lo que vimos, si la segunda derivada es menor que 0, entonces tengo un máximo. Entonces, ¿cuál es la solución del problema? La solución es que se deben recortar cuadrados que midan 2 decímetros de lado. Esto debe medir 2 decímetros o 20 centímetros, como gusten ustedes. Y veamos qué es lo que pasa. Si yo doblo, digamos que estos sean los 2 centímetros, pues ya formé mi caja. ¿Ven? Entonces, al formar la caja, ya la puedo yo ir ensamblando. Yo ya hago simplemente mis cortes para poder ensamblar la caja. Y si ustedes observan, comienzo a armarla, tanto en este lado como en el otro. Los cortes los tuvimos que hacer precisamente para poder formar el ensamble. Si no, pues no se puede formar la caja. Aquí la tenemos ya esquematizada. Bueno, esto es cuando x mide 2. Pero ¿qué pasa cuando hubiera medido 6? Mi hoja original medía 12. Si x mide 6, quiere decir que la voy a doblar a la mitad. Y al doblarla a la mitad, ¿qué obtengo? Nada. No tengo un volumen. Es decir, el volumen es 0. Por lo tanto, se trata de un volumen mínimo cuando x es igual a 6. Y de un volumen máximo cuando x es igual a 2. Para poder analizar a detalle esto y que vean que sí funciona, vamos a construir una tabla dando diferentes valores a x y obteniendo los volúmenes correspondientes. Ya sabemos nosotros que cuando x vale 2, el volumen será máximo. Y cuando x vale 6, el volumen será mínimo. Vamos al otro pizarrón para que se vea qué es lo que está pasando con esta gráfica. Aquí, en la tabla anterior empezamos a calcular los volúmenes. Aquí tengo los datos que me faltaban. Aquí están. Todas las operaciones que se hicieron. Y tengo esta tabla que es lo importante a final de cuentas. Para x igual 0 el volumen es 0. Para x igual a 1 el volumen es 100. Para x igual a 2 el volumen es 128. Para x igual a 3 el volumen es 108. Para x igual a 4 es 64. Para x igual a 5 es 20. Y para x igual a 6 es 0. Construimos una gráfica con esos valores y ¿qué vemos? Que el mayor volumen se presenta cuando x vale 2 y se tiene un volumen de 128 decímetros cúbicos. Esto coincide con lo que hicimos allá. Además, si ustedes observan, cuando se presenta el máximo, la concavidad es hacia abajo. Entonces, mi misma curva que estoy trazando aquí me confirma lo que ya sabía con los cálculos, que el volumen máximo se presenta cuando x vale 2. Para el otro valor 6, el volumen es 0. Claramente se ve aquí que la gráfica corta al eje cuando x vale 6 y el volumen es 0. Esto me demuestra lo que estoy calculando con este problema. Es decir, estamos oscilando en diferentes volúmenes entre 2 y 0. Cuando el volumen es 2, hay caja. Cuando el volumen es 6, simplemente no hay caja porque el doblez es a la mitad. Así es como se hacen muchos problemas, pues para poder utilizar este concepto de máximos y mínimos y que vean esto que ya es una aplicación del cálculo diferencial integral que no habíamos visto en todo el año y que ahora sí la podemos tener. Pero para llegar a todo esto tuvimos que ver muchas cosas. Bueno, veamos otro problema. Tengo un terreno rectangular que está cerca de un río y se va a acercar, valga la similitud de las palabras. Del lado que tiene el río, del lado que está el río, perdón, que limita con el terreno, ahí no vamos a necesitar cerca. Vamos a necesitar cerca en el lado paralelo al río
y en los extremos del terreno. Bueno, me dicen que si el material para cercar los lados extremos cuesta 2,000 pesos por metro lineal y el material para cercar el río del lado paralelo cuesta 3,000 pesos por metro lineal, queremos encontrar las dimensiones del terreno de mayor área posible que puede ser construido con 900,000 pesos. Bueno, aquí está el problema. Un lado paralelo al río, dos lados perpendiculares. Aquí va el río con todo su agua y vamos a ver qué tenemos. Si es un rectángulo, el área del terreno es X por Y. Lo que nosotros vamos a acercar es el perímetro. Entonces, eso cuesta. Y lo tenemos que hacer en función también del costo, porque es el dato que tenemos, los 900,000 pesos. Entonces, si mi perímetro es esto multiplicado por el costo, más esto multiplicado por el costo, más esto multiplicado por el costo. Para los lados extremos es 2,000, es 2,000 por Y, más otros 2,000 por Y del otro lado, más los 300,000 por X por el lado paralelo al río. Eso debe ser igual a 900,000. Simplificamos 4,000Y más 3,000X igual a 900,000. Y tenemos en esta función X y Y. Tenemos que buscar una función con una sola variable para poder resolver el problema. Aquí tenemos X y Y, acá tenemos X y Y. Tenemos que ver cómo le hacemos. Bueno, vamos a despejar Y de esta función. Aquí está. 4,000Y igual a todo esto. 4,000 está multiplicando, pasa dividiendo. Dividimos todo entre 1,000 para simplificar y me queda esta expresión en función de Y. Bueno, esta expresión la voy a sustituir en el área. El área es X por Y. Si Y vale esto, pues en su lugar pongo esa expresión. Y hago operaciones. Me queda esto que está aquí. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo A en función de X, una sola variable. Derivo. Es la derivada de un cociente, denominador por la derivada del numerador. Ahí está. Menos numerador por la derivada del denominador, como es una constante 0. Sobre el denominador al cuadrado, que son 16. Todo este término desaparece y me queda esto. 4 por 900, que son 3,600, menos 24X sobre 16. Para calcular los valores críticos que tengo que hacer, igualar la primera derivada a 0. La igualo a 0 y despejo X. 16 se está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto se anula. Y me queda esta ecuación de primer grado, dificilísima de resolver. 3,600 menos 24X igual a 0. Despejo X, menos 3,600 entre menos 24, lo cual me va a dar 150. Es decir, la dimensión perpendicular al río mide, la dirección paralela al río, esta, mide 150 metros. Sustituyo en la ecuación que obtuve en función del perímetro para obtener el valor de Y. Aquí la tengo despejada, sustituyo aquí. 900 menos 3 por 150, hago operaciones y me resulta que Y es igual a 112.5 metros. Entonces, los lados perpendiculares al río, cada uno de ellos va a medir 112 metros. Bueno, entonces las dimensiones del terreno son 150 por 112.5 metros. Me están pidiendo que cuál es el área, ¿verdad? Pues simplemente, como es un rectángulo, la multiplico y me da que el área que se va a acercar son 16,875 metros cuadrados. Como ven, pues simplemente hay que plantear todo en función de lo que tenemos, no hay más, no podemos sacar otras funciones que no hay en el problema. Sigamos. Otro ejemplo. Queremos encontrar las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un círculo que tiene 5 centímetros de radio. Pues veamos. Ahí está el círculo y el rectángulo está inscrito, es decir, está dentro del círculo. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Esto es un rectángulo, este lado es Y, aquí está. Este lado es X, acá está. ¿Y aquí qué tengo? Pues tengo una hipotenusa, ¿no? Si el radio es 5, esto mide 10. ¿Y entonces qué tengo? El área es X por Y en el caso de un rectángulo.
Pero necesitamos otra vez tener una sola variable. Vamos a ver qué podemos hacer. Conocemos bien el teorema de Pitágoras. De aquí de la figura, x cuadrada más y cuadrada es igual a 10 al cuadrado. De donde x cuadrada más y cuadrada es igual a 100. Despejo y es más o menos raíz de 100 menos x cuadrado. Esto vale y. Eso es lo que vale y. Porque necesito tener otra vez una función con una sola variable. Si el área es x por y, x por lo que vale y lo sustituyo. Y ya me queda esta función de una sola variable que me representa el área. ¿Qué debo hacer ahora? Debo derivar, pues de hablar. Es un producto de dos funciones. Primera función por la derivada de la segunda, más segunda función por la derivada de la primera. La derivada, esto es un radical, es 1 sobre 2 veces la raíz y por la derivada del subradical. Más la otra, que es esta, multiplicada por la derivada de la primera función, la derivada de x es 1, ahí queda. Bueno, lo demás es álgebra, menos 2x por 1, menos 2x. Aquí el 2 de arriba y el 2 de abajo se van. Tengo una x afuera y una x adentro, x por x, x cuadrada con el signo negativo. Esta parte permanece igual. Y ahora me quedaron dos fracciones que debo de sumar. Ya sabemos fracciones algebraicas también. ¿Y qué tengo? Como un denominador, esta raíz. Denominador de este, la unidad. Todo este radical entre sí mismo me toca 1 por menos x cuadrada menos x cuadrada. Todo este radical entre 1 me toca a todo el radical. Multiplicado por el radical de arriba, que son iguales, me queda el radical elevado al cuadrado. Para fortuna nuestra. ¿Y qué pasa ahora? Cuadrado que se eleva y raíz que se extrae, se cancelan. Y me queda menos x cuadrada más paréntesis, 100 menos x cuadrada, ya sin el radical. Menos x cuadrada menos otro x cuadrada menos 2x cuadrada más 100 sobre la raíz. Esto es la primera derivada. ¿Qué hacemos? Igualamos a 0 para obtener los valores críticos. La primera derivada está igualada a 0. Entonces todo esto se iguala a 0. Y resolvemos. Más álgebra. El radical es el denominador, pasa multiplicando del otro lado. Como está multiplicando por 0, desaparece. Me queda menos 2x cuadrada más 100 igual a 0. Despejamos x. X cuadrada igual a menos 100 entre 2, x cuadrada igual a 50, de donde x es igual a la raíz de, más menos la raíz de 50. Como estamos hablando de longitudes, discriminamos y tomamos la solución positiva nada más. Y el radical, la raíz de 50, pues lo descompongo para que como es un irracional, me queda 25 por 2, extraigo el 5, que es 5, por lo que no puedo extraer, que es la raíz de 2, y así me queda el resultado. Bueno, pero ahora vamos a calcular y. Ya tenemos x y esto es un rectángulo, ¿no? Ya tenemos la base, vamos a ver cuánto vale la altura y. Si y habíamos encontrado que era igual a 100 menos x cuadrada, pues sustituyo 100 menos x cuadrada. ¿Cuánto vale x? 5 raíz de 2. Eso salió, pues eso pongo. 5 al cuadrado, 25. Raíz de 2 que se extrae y cuadrado que se eleva, me queda nada más el 2. 25 por 2 son 50. 100 menos 50. Me queda más menos raíz de 50, que la vuelvo a simplificar como hice con x. 50 es 25 por 2. 25 sale como 5 y queda raíz de 2 adentro. Y me queda que y es igual a 5 raíz de 2. ¿Y qué observamos? Que el valor de x y el valor de y son exactamente iguales. Por lo tanto, el rectángulo de mayor área que puede inscribirse en esta circunferencia es ni más ni menos que un cuadrado. En muchos problemas que involucran rectángulos, siempre andamos buscando cuál es la mayor área. Pues un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Es aquel caso en el cual las dos dimensiones miden lo mismo. En este caso, eso me da, en este problema, y por lo tanto,
un cuadrado que mida 5 raíz de 2 por lado es el que puedo inscribir en este círculo que tiene 5 centímetros de radio. Bueno, otro ejemplo más. Ahora se quiere construir una caja de madera abierta con base cuadrada cuyo volumen sea 108 decímetros cúbicos de capacidad. ¿Qué dimensiones debe de tener para que se utilice la menor cantidad de material posible? Es decir, el mínimo para construirlo. Bueno, veamos. Ahí está nuestra cajita. Aquí tenemos una muy similar, donde si la base es cuadrada, este lado debe medir lo mismo que este. Y esta altura es lo que vamos a encontrar cuánto debe de medir. El volumen de la caja, ¿cómo lo obtenemos? Es el área de la base. Si es cuadrada y esto mide X y esto mide también X, el área de la base es X cuadrada, multiplicado por la altura que es Y. Entonces, el volumen es X cuadrada por Y. Pero me están dando un volumen fijo, que son 108 decímetros cúbicos. Es decir, a esto le caben 108 decímetros cúbicos. Eso debe ser igual a X cuadrada por Y. Despejo Y y me queda 108 sobre X cuadrada. Ahora bien, la caja se va a construir de madera. Entonces, lo que necesitamos conocer es el área de la madera. Bueno, por principio de cuentas, tiene una base. Esta base, como es cuadrada, mide lo mismo. X por X, que es X al cuadrado. Tiene 4 caras laterales, 1, 2, 3 y 4. Las 4 caras laterales miden por este lado X y por esta altura Y. Entonces es 4 por XY. Y ya lo sustituimos nosotros como 108 sobre X cuadrada. Entonces 4XY se convierte en 4X por 108 sobre X cuadrada, lo cual, haciendo operaciones, me dará 4 por 108, 432X sobre X cuadrada. Se va una X de arriba con una de abajo y me queda 432 sobre X. Entonces, mi material, la cantidad de madera, el área de madera que voy a usar, pues ¿a qué va a ser igual? Al área de la base, que es X cuadrada, más toda el área de las 4 caras laterales que está obtenida a partir de aquí. Ya tengo mi función de una sola variable que me va a dar el área o el material de toda la madera para construir esta caja. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Derivamos. Derivado de esto, 2x. Derivada de esto, pues otro cociente. Denominador x por la derivada del numerador, que es una constante, 0. Menos numerador 432 por la derivada del denominador, que es 1, sobre x al cuadrado. Me queda 2x menos 432 sobre x al cuadrado. Igualo la primera derivada a 0 para obtener los valores críticos. Esto igualado a 0 me queda esto. Vamos a resolverlo. Menos 432 sobre x cuadrado es igual a menos 2x. Menos 432 es igual a menos 2x por x al cuadrado, que pasa multiplicando aquí. ¿De dónde? Menos 432 es igual a menos 2x cúbica. Acá. El 2 está multiplicando, regresa dividiendo. Menos 432 entre 2, que me da 216. Menos entre menos, más. Intercambio los miembros para que se vea muy bonito. Me queda que x cúbica es igual a 216. Y la raíz cúbica de x cúbica es igual a la raíz cúbica de 216, que es ni más ni menos que 6. Entonces, la dimensión de la base debe ser 6 decímetros. 6 decímetros, 6 decímetros. Vamos a ver ahora lo demás. Resolviendo entonces, la raíz cúbica de x cúbica es igual a la raíz cúbica de 216, que me da que x es igual a 6. Y vamos a ver cuáles son las dimensiones que nos resultan.
Si x fue igual a 6, y es 108 sobre x cuadrada, tal como habíamos planteado desde un principio. 108 entre 6 al cuadrado me da 108 sobre 36, que es y igual a 3. Y entonces sí, ya tenemos resuelto nuestro problema. Nuestro problema entonces nos da una caja cuyas dimensiones de la base serán 6 decímetros por lado y cuya altura será igual a 3 decímetros. Esa caja es la que me va a dar una capacidad de 108 decímetros cúbicos. Bueno, pasemos a otro problema. Tengo ahora lo siguiente. Se necesitan calcular las coordenadas del punto P que pertenece a esta parábola, y igual a x cuadrada, que está más cerca del punto de coordenadas 3,0. Es decir, tenemos que calcular una distancia mínima entre el punto P y el punto A, esta que está aquí. Bueno, pues vamos a ver qué podemos utilizar. Bueno, sabemos de geometría analítica que la distancia entre dos puntos está dada por la diferencia de sus abscisas al cuadrado más la diferencia de sus ordenadas al cuadrado. Que tenemos x menos xa al cuadrado, y menos ya al cuadrado. Y entonces, pues sustituimos valores. Las coordenadas del punto A son 3 y 0, x menos 3 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Elevamos al cuadrado este binomio, x cuadrada menos 6x más 9. Elevamos al cuadrado del otro, pero nada más aparece y cuadrada, porque con el 0 se anulan todos los demás términos. Sabemos que y es x cuadrada, eso nos están diciendo, porque aquí tengo, dentro de la distancia tengo x y tengo y, pero tengo que tener otra vez una función con una sola variable. Si y es igual a x cuadrada, esta distancia se convertirá en x cuadrada menos 6x más 9 más x cuadrada al cuadrado, porque eso vale y. Queda x cuadrada menos 6x más 9 más x cuarta. Esta es la distancia. Bueno, pues esa tiene que ser mínima. Derivamos. Es la derivada de una raíz. 1 entre 2 veces la raíz y por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Es la derivada de 4x cúbica más 2x menos 6 y la derivada de 9 se cancela porque es 0. Queda esto. 1 sobre 2 veces la raíz y por la derivada del subradical. Ponemos esto en el numerador. Como todos son múltiplos de 2, simplifico con el 2 de abajo, me queda 2x cúbica más x menos 3 sobre esta raíz. Bueno, ya tengo mi primera derivada, la igualo a 0. Y voy a encontrar los valores críticos. El radical está dividiendo, pasa multiplicando. Al multiplicarse por 0, desaparece. Y me queda 2x cúbica más x menos 3 igual a 0. ¿Qué cosa es eso? Pues es una ecuación de tercer grado, que ya sabemos resolver también por división sintética. Hay que encontrar sus raíces. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2, 1 y menos 3. Posibles raíces, pues los factores de 3, 1 y 3, no hay más. Pero vamos con 1. 1, bajamos el 2, 1 por 2, 2, 2 y 1, 3, 3 por 1, 3, 3 menos 3, 0, y a la primera le dimos. Entonces queda factorizado como x menos 1 por 2x cuadrada más 3. Y veamos, si yo resuelvo me va a quedar una raíz negativa. Por lo tanto, las otras dos raíces van a ser complejas. Y la única raíz real de este polinomio es cuando x vale 1. Entonces es con la que voy a trabajar. Con x igual a 1. Las otras dos resultan complejas. Bueno, yo tengo que obtener la segunda derivada de todo esto para poder saber si es máximo o si es mínimo. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que derivar este cociente que involucra radicales va a ser un caos. Entonces, hago el siguiente artificio. En lugar de aplicar el criterio de la segunda derivada, aplico el criterio de la primera derivada para este valor x igual a 1.
Doy un valor anterior y un valor posterior. Y veo qué pasa. Punto 9 está antes que 1. Calculo la primera derivada, que fue esto, con este valor, que me da menos punto 642, que es menor que 0. Calculo la primera derivada ahora con un valor 1.1. ¿Qué ocurre ahora? Me da un valor mayor que 0. ¿Cómo cambia la primera derivada? De negativa a positiva. Y si eso es cierto, de acuerdo al criterio de la primera derivada, si el cambio de signo es de negativo a positivo, tenemos un mínimo. Por lo tanto, cuando x igual a 1, se va a presentar ese mínimo. Me están pidiendo las coordenadas del punto. Entonces, si x igual a 1 y yo desde acá establecí que y era igual a x cuadrada, entonces y es 1 al cuadrado, que es 1. Las coordenadas del punto son entonces 1,1. Esas son las coordenadas de este punto, que es la solución del problema. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con los máximos y mínimos de una función y para qué nos pueden ser útiles. Vamos a dejar algunos otros problemas para que esto se pueda estudiar con un poco más de calma.